Abierto presentó la segunda edición del diagnóstico sobre el Parlamento Abierto aquí en México, en el que se evalúa qué tan transparentes, accesibles, cercanas a la ciudadanía y proactivas en la rendición de cuentas son las 34 instituciones legislativas de nuestro país. Hoy nos acompaña aquí en el estudio Ramiro Suárez, investigador del IMCO. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lucero? Muy buenas tardes. Gracias por el espacio. Oye, veo que cuando hablamos de Parlamento Abierto nos referimos, entre muchas otras cosas, a derecho a la información, accesibilidad, difusión, información parlamentaria. ¿Cómo vamos aquí en México? Pues lamentablemente tenemos malas noticias en este tema. Como bien dices, estás señalando los principios que componen nuestro diagnóstico. El IMCO, junto con otras organizaciones, hace unas semanas presentamos el segundo diagnóstico de Parlamento Abierto en México. Un Parlamento Abierto en México son aquellos congresos que garantizan el acceso a la información, que rinden cuentas, que propician la participación ciudadana y que utilizan las tecnologías de la información para la interacción entre representantes y representados. Déjame darte un dato, Lucero. En México, únicamente el 17% de los mexicanos se siente representado por el Congreso y solo el 22% de los mexicanos tiene confianza hacia el Congreso. Entonces, con estos datos es necesario que esta situación se revierta. Y para empezar a tener estos cambios, de acercar a los ciudadanos con sus representantes, pues necesitamos tener una radiografía de cómo están los congresos en temas de acceso a la información, participación ciudadana, transparencia presupuestal, legislación en materia de gobierno abierto. Y este diagnóstico nos permite tener esta radiografía. Es una radiografía que se construye a partir de la navegación en las páginas electrónicas de los congresos, en las leyes de transparencia, de participación ciudadana de los estados. Y a partir de ahí podemos tener como conclusión, como te lo mencioné, que de manera general en México no tenemos parlamentos abiertos. ¿Y tienes datos de algunos estados en los que la ciudadanía se sienta partícipe con el Congreso, que se siente informada también? Pues mira, de manera general sí tenemos estos datos que te señalé en principio. De manera específica de estado por estado, okay, no tenemos registro de esta información. Sin embargo, te quiero señalar que este diagnóstico va a ser una herramienta bastante importante para las nuevas legislaturas que se están constituyendo. En más del 80% de las instituciones legislativas del país se renovaron los congresos. Entonces, los nuevos legisladores tendrán un instrumento sólidamente técnico que les permitirá identificar áreas de oportunidad para cambiar su manera de actuar en el Congreso, de interactuar con sus ciudadanos y de esta manera reconstruir esta representación y confianza que te mencioné desde un principio entre los ciudadanos y los representantes que son nuestros legisladores. ¿Qué tipo de información hacen pública y cuál omiten? Pues mira, te podría señalar que uno de los criterios que van... ¿Presupuesto, por ejemplo? Por ejemplo, ese es un tema grave. Este es el segundo diagnóstico y una de las áreas donde identificamos un retroceso es precisamente en la información presupuestal. El promedio de cumplimiento fue del 17% y esto es grave porque los congresos locales y el Congreso de la Unión ejercieron recursos por más de 25,000 millones de pesos en 2017. Esta cantidad no es menor, Lucero. Esta cantidad es superior al presupuesto de varios estados del país y por lo tanto los ciudadanos tenemos el derecho y además la obligación de exigir rendición de cuentas sobre el ejercicio de recursos de los congresos. Últimamente hemos escuchado cómo en algunas legislaturas los representantes pues ejercen recursos en funciones que no les corresponden, organizando fiestas, dando regalos y pues esto no debe continuar así y mientras no conozcamos el destino de los recursos públicos de nuestros congresos, pues esto seguirá siendo así. Bien, ¿este estudio se haría llegar, por supuesto, a cada uno de los congresos? Claro, se les hará llegar a los congresos locales, a las cámaras federales y esperamos que los nuevos representantes asuman este estudio para pues, hacer los cambios que se necesitan, ya sea desde la legislación o también desde la manera de actuar de cada uno de nuestros representantes. Porque típico que se anuncia
alguna administración la creación de una obra, pero omiten datos importantes del presupuesto que estaba destinado para, ¿no? Efectivamente, y esa es una de las tareas de nuestros congresos, ser un contrapeso a los poderes ejecutivos. Por ejemplo, en este tema de obra que bien señalas, los legisladores deben actuar como un vigilante de nuestros poderes ejecutivos, darle seguimiento al ejercicio de recursos en estos temas y también garantizar que efectivamente se hayan ejercido de manera transparente y eficiente estos recursos a través de las auditorías superiores, que son uno de los brazos de los poderes legislativos en México. Ramiro, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Lucero, y invitar a la gente a que visiten la página del IMCO, www.imco.org.mx, para que conozcan plenamente el diagnóstico y sus congresos. Muchas gracias. Buenas tardes.